Capítulo 35. Derramamiento de sangre. Tercer punto de vista. Izuku se sentó en la sala de guerra y notó cuántas horas habían pasado. 7 horas y 25 minutos fue el tiempo oficial de cuánto tiempo había durado la batalla a gran escala con todas las fuerzas. Ahora, la historia de una guerra puede parecer corta en comparación con las guerras de antaño, pero hay que recordar que ahora tienen peculiaridades en estas guerras y son mucho más destructivas. Izuku desearía que no tomara tanto tiempo, pero sabía que era necesario hacerlo. Dame el recuento de muertes en todos los lados lo antes posible, ya que estoy seguro de que perdimos un buen número de hombres debido a estas batallas que lamentablemente debían ocurrir. Pensar que las fuerzas gubernamentales tenían tanta fuerza de voluntad todavía es una tontería, pero también aterradora. Al menos solo tenemos que centrarnos en la estabilización y, a partir de ahora, en un frente de guerra. Dijo Izuku y todos los guardias verdes asintieron con la cabeza mientras ellos también estaban sorprendidos por la determinación de la alta sociedad gubernamental de perder esa batalla a gran escala. Unas 3 horas después, los informes empezaron a llegar y pudieron hacerse una idea clara de las cifras generales, ya que la mayor parte del recuento se había realizado gracias a los clones que desplegaron para buscar y encontrar los cuerpos. Tal como estaban las cosas, la batalla se cobró 617.700 vidas nuevas y el recuento total de muertes en la guerra fue de 852.000. El recuento de muertos de cada bando fue de 525.000 en total para el gobierno, 105.000 en total para los Verdant y 322.000 para los civiles. Esto significaba que la guerra estaba a punto de superar la marca de 1 millón de muertos, algo que Izuku odiaba, pero necesitaba terminar esta maldita guerra. En general, el gobierno no tenía muchas fuerzas restantes debido a la cantidad de personas que habían muerto. La mayoría de ellas pertenecían a héroes provisionales, policías y cualquiera que se ofreciera como voluntario para unirse al lado del gobierno en la guerra, lo que a Izuku le pareció una tontería de parte de esas personas, pero fue su elección. La mayor parte del ejército fue aniquilado, pero todavía había una pequeña parte de las fuerzas gubernamentales que estaban en las líneas del frente. Tal como estaban las cosas, la única razón por la que el gobierno podía presentar alguna lucha ahora se debía al hecho de que se habían atrincherado y podrían resistir un avance de las tropas Verdant. Aunque esto significaba que si se rompía la línea de defensa, significaría el final porque no había tropas realmente protegiéndolas en otras prefecturas que Izuku planeaba aprovechar, ya que planeaba enviar fuerzas a Hokkaido y tener eso. Se tomó la gran prefectura de la isla y luego empujaron las fuerzas hacia el sur para tomar lentamente el norte y obligar al gobierno a, con suerte, dividir sus fuerzas por la mitad, lo que haría más fácil invadirlas. Izuku decidió llamar a Nezu nuevamente y obtener una actualización de él sobre los daños o muertes que sufrió, ya que la batalla se estancó un poco alrededor de Wa por un periodo de tiempo. Izuku odiaba admitirlo, pero estaba un poco preocupado por todos los presentes. Izuku volvió a llamar al número de Nezu y después de algunos timbres, respondió. Izuku hizo que el usuario de error y memoria cambiara a dónde estaba Nezu para poder ver quién estaba en la habitación con él. Izuku vio a muchos estudiantes y padres. Nezu debe haber hecho que todos los padres de los estudiantes vivieran en el campus para ayudar a protegerlos. Me pregunto cuándo hizo eso, pero bueno, pensó Izuku. Hola Nezu, soy Emperador Verdant, dijo Izuku y Nezu también lo saludó y le dijo que estaba en el altavoz y que tenían a la mayoría de los estudiantes de la OA y a sus padres con ellos en el auditorio escuchando. Eso está bien. Disculpas por no pude avisarte con más antelación, pero necesitaba defenderme de posibles filtraciones del ataque, ya que viste lo bien que lucharon las fuerzas gubernamentales. ¿Cuánto daño sufrió A? Preguntó Izuku mientras observa a Nezu en la proyección. En general, algunos daños a los edificios, pero nada estructural, así que todo estará bien. No hubo muertes de nadie en el campus, pero eso no incluye a nadie que tuviera una licencia provisional, que lamentablemente había sido enviada al frente. Dijo Nezu e Izuku solo pudo disculparse por sus muertes. Sé que tengo una gran cantidad de estudiantes de la OA y de la escuela secundaria Shiketsu que fueron capturados en varias batallas en el frente.
te enviaré una lista de los estudiantes para que sepas quién está muerto o no. Por supuesto, te enviaré una lista de los estudiantes para que sepas quién está muerto o no. Por supuesto, serán liberados una vez que termine la guerra, pero puedo garantizar su seguridad mientras estén bajo nuestro cuidado, como lo hago con todos los demás prisioneros de guerra. Dijo Izuku, y Nezu le agradeció por tratarlos con cuidado y estaría atento a la lista ya que enviará la de Shiketsu a su escuela. Luego, Izuku decidió abordar el tema principal del que necesitaban hablar. Nezu, como sabes, Ua ahora está bajo territorio controlado por Verdant. Como tal, necesito que te rindas ya que no puedo permitir una escuela de Proero existir en mi tierra controlada. Podemos reunirnos para llegar a un compromiso sobre las funciones contenidas de la escuela, pero necesito una declaración de rendición de la OA debido a que usted es la principal escuela heroica. Preguntó Izuku esperando que ninguno de los estudiantes de 1A o 1B fuera tan tonto como para mencionar el hecho de que ya tuvieron una reunión sobre su renuncia al gobierno de Verdant el mismo día que Izuku lanzó su asalto. Entiendo y ya trabajé en una declaración pública durante las últimas horas ya que estaba claro que Verdant ganaría esta prefectura. Estoy disponible cuando desee reunirse con usted sobre las funciones contenidas de la escuela. Tendré la declaración para la prensa lista en un momento ya que llamé a las estaciones de noticias para que vengan a reunirse conmigo fuera de la OA. Sin embargo, puedo preguntar si es posible negociar la transferencia de los estudiantes de la OA bajo su custodia para que sean liberados ya que nos rendiremos. Nezu pidió esperar que sus estudiantes regresaran más temprano que tarde, lo que era un riesgo de enojar a Izuku con toda honestidad. Izuku guardó silencio y Nezu pensó que había cometido un error y todos los demás en el edificio de la OA también guardaron silencio. Estoy abierto a hablar sobre ello cuando nos reunamos. Aunque puedo decirles ahora que no puedo liberar al Emillón hasta que la guerra haya terminado oficialmente, ya que él ya ha hecho un atentado directo contra mi cabeza debido a su peculiaridad. Espero que tú entiendes. Dijo Izuku y Nezu le agradeció su voluntad de negociarlo y entendió sobre la custodia del Emillón. Pronto la llamada telefónica llegó a su fin después de que Izuku le dijera que se comunicaría con él al día siguiente para programar una reunión. Izuku terminó la llamada y miró la proyección para ver de qué hablarían Nezu y los demás que estaban con él. Pudo escuchar a Nezu suspirar mientras les decía a todos que estaba agradecido por haber permanecido en silencio durante la llamada. Daré a conocer la lista de estudiantes capturados una vez que la reciba. Pido disculpas de antemano si el nombre de su hijo no está en la lista. Dijo Nezu mientras inclinaba la cabeza hacia todos los padres, y ellos solo podían asentir en silencio ya que no sabrán por un tiempo más si su hijo está muerto o no. Nezu despidió a todos para que deambularan por el campus o hicieran lo que quisieran, pero el personal se dirigió a la sala de profesores para tener una reunión. Mientras los insectos seguían al personal, los encontramos a todos sentados en la sala en silencio, ya que nadie estaba dispuesto a romper el silencio. De repente, un suspiro se escapa de la boca de Olmigt mientras miraba hacia arriba y alrededor de la habitación. ¿Cuáles son las posibilidades de que el gobierno simplemente se rinda ante los Verdant debido al hecho de que ahora controlan más del 50% del país? Olmigt preguntó a la sala a cualquiera que pudiera responder, pero, por supuesto, Nezu fue el que respondió porque tenía la mejor suposición. La gente que actualmente controla el gobierno desea aferrarse al poder incluso si le cuesta la vida a más personas, por lo que las probabilidades de que se rindan son casi nulas, pero eso no significa que las prefecturas individuales no puedan rendirse si se las presiona lo suficiente para hacerlo, dijo Nezu y algunos miembros del personal le preguntaron qué quería decir, ya que las prefecturas individuales bajo el control del gobierno probablemente no tenían esa autoridad para hacer algo así, a lo que Nezu negó con la cabeza. En realidad no es así, ya que el gobierno nacional se está desmoronando más o menos en sus luchas en esta guerra. Apenas tienen fuerzas suficientes para mantener esa línea de defensa en marcha contra los Verdant. La única razón por la que los Verdant no pudieron acabar con todo lo demás y tomar el control total se debe a la gran cantidad de trincheras y trampas que colocó el gobierno. Dijo Nezu y mostró en un mapa donde se encontraba actualmente la línea de defensa del gobierno.
El personal le preguntó de dónde obtuvo esa información y Nezu sonrió y dijo que había pirateado las comunicaciones del gobierno y las redes militares. Si esta línea de defensa se rompe, entonces el gobierno realmente no tendrá nada que se interponga en el camino de Verdant para tomar el control total. Ahora, ¿qué crees que pasaría si los gobiernos detrás de la línea de defensa comenzaran a rendirse y Verdant simplemente enviara tropas a esas prefecturas? Preguntó Nezu y los ojos de todos se abrieron e incluso los ojos de Izuku se abrieron, ya que este era un buen enfoque en lugar de simplemente tomar las prefecturas por la fuerza, ya que causaría menos daño si simplemente se rindieran ante él. Izuku escuchó las palabras de Nezu y estaba tomando notas, ya que originalmente tendía a transferir tropas a través de las puertas de teletransportación y luego tomar el control por la fuerza. Después de escuchar más, Izuku tuvo una idea general de lo que haría y vio que la reunión en Noa había llegado a su fin. Izuku hizo que todos los guardias Verdant se unieran a él en la otra sala de reuniones, donde hablaron sobre el nuevo plan para presionar a los gobiernos de las prefecturas para que se rindan e ignoren al gobierno nacional. Después de un poco de planificación, se decidió trabajar desde el extremo norte de Hokkaido y luego avanzar hacia abajo. Una delegación de miembros Verdant se teletransportaría a la prefectura y luego se dirigiría a la ubicación del gobierno de la prefectura y negociaría su rendición. Esto tendría lugar aproximadamente una semana después de que estabilizaran sus prefecturas actuales para que no excedieran sus recursos, ya que debían tener cuidado con cualquier ataque sorpresa del gobierno de Japón, que había empezado a utilizar los medios de comunicación como una forma de tratar de capturar a los civiles para apoyarlos, pero en realidad no ha tenido ningún efecto, ya que mucha gente ha visto los efectos positivos que los Verdant han tenido en su tierra controlada, ya que nunca censuraron lo que los medios informaron en ningún canal de noticias. Como tal como están las cosas, Izuku predice que puede ganar la guerra en los próximos 2 meses si todo sale según lo planeado. Una vez que termine la guerra, será hora de establecer relaciones con todos los demás países y apuntar a futuros planes de exploración espacial. Capítulo 36. La rendición y los efectos de la tercer punto de vista. Habían pasado algunos días y todos los que formaban parte de Verdant estaban viendo la televisión más cercana mientras se celebraba una conferencia de prensa en Noa. Esta conferencia de prensa iba a ser el anuncio de Oa con respecto a su rendición al emperador Verdant, lo que sería un gran golpe público para el gobierno, sin importar lo que sucediera después. Iba a ser lo más visto en Japón en ese momento, ya que todos se preguntaban qué haría Oa, ya que todos podían ver que las tropas Verdant estacionadas afuera nunca habían intentado ingresar a la escuela. El público en general creía actualmente que Oa todavía era parte del lado del gobierno y que el emperador Verdant solo estaba respetando el trato que había hecho con las escuelas de héroes de no atacarlos. Sin embargo, eso estaba lejos de la verdad, ya que la OA estaba ahora en proceso de entregarse públicamente cuando ya lo habían hecho en privado. Todas las estaciones de noticias, e incluso las internacionales, estaban en la conferencia de prensa mientras esperaban que aparecieran el director Nezu y el personal para dar cualquier declaración que quisieran dar. Después de esperar otros 10 minutos, la puerta principal de la OA se abrió y Nezu, All Might, Eraserhead, Black King y Recovery Girl salieron para encontrarse con los reporteros para la conferencia de prensa. Se lanzaban preguntas y todo el mundo se estaba poniendo un poco alborotado. Nezu levantó la mano y todos empezaron a calmarse un poco. Después de unos segundos más de espera, todos se calmaron lo suficiente como para que Nezu pudiera hablar. Como todos saben, con respecto a la guerra entre el gobierno de Japón y el Emperador Verde, el gobierno japonés perdió la línea de defensa anterior que se extendía entre Fukui, Gifu, Nagano y Shizuoka, así como las fuerzas de defensa que defendían los dos de las 3 grandes islas de Japón. Esta derrota ha llevado a que Oa caiga en la tierra controlada por el Emperador Verdant. Como tal, hemos recibido una demanda oficial del Emperador Verdant con respecto a la postura oficial de Oa en esta guerra. En este momento, la escuela de héroes de la OA dejará de funcionar como una escuela de heroísmo japonesa al anunciar nuestra rendición al Emperador Verdant.
También reconocemos al emperador Verdant como un individuo gobernante oficial, que ha obtenido el control de más del 50% de Japón, ya que podemos ver que han establecido un gobierno operativo que se ha extendido por todas las prefecturas bajo su control, y continúa extendiéndose a medida que toman más prefecturas. En este momento, la OA iniciará negociaciones con el emperador Verdant con respecto a la conversión a un nuevo formato escolar para ayudar a producir nuevos agentes especiales de policía, que desempeñarán el papel de héroes, pero bajo la jurisdicción policial, como se muestra a través de las acciones de los Verdant en su territorio. Una parte de estas negociaciones será negociar la liberación de cualquiera de los estudiantes capturados de la OA que se hayan unido a la guerra. Además del anuncio de nuestra rendición, a All Might también le gustaría emitir una declaración pública con respecto a toda la guerra. Si pudieran esperar hasta que termine, por favor, dijo Nezu, y All Might caminó hacia el podio mientras miraba a la multitud. Cuando todo esto comenzó, pensé que sería un ataque y una batalla de villanos normales, pero estaba equivocado porque no lo vi con la lente correcta en mis ojos. Todavía lo veía como el prohéroe número 1 que se había dedicado a mantener el status quo, o lo que pensé que era un buen periodo para Japón, pero estaba equivocado. Estaba equivocado en tantas cosas sobre las que el emperador Verdant me había abierto los ojos. Estas cosas incluyen el hecho de que no estamos tratando con una organización de villanos, no, este es un segmento completo de nuestro país, que había sido llevado al punto de quiebre, y finalmente tenían una persona bajo la cual unirse. Esta fue una guerra por la igualdad de derechos, una guerra por un mejor trato para los oprimidos por nuestra sociedad actual. Tuve la capacidad de comunicarme con el emperador verde durante algunos momentos recientemente y tuve los ojos abiertos a muchas cosas con respecto a este hombre. El emperador verde no gobierna con miedo ni con un poder abrumador sobre sus seguidores. No, he visto muchos ojos de muchas organizaciones gobernadas por ese tipo de persona y sus hombres no tenían ese tipo de seguidores en sus ojos. En cambio, era la mirada de pura dedicación a lo que creían y a quien seguían. Creo que Japón debería darle al emperador verde la oportunidad de guiarnos hacia un nuevo futuro, y hago un llamado al gobierno japonés para que se rinda ante el emperador verde. Continuar esta guerra cuando está claro que las fuerzas del emperador verde tienen una ventaja mucho mayor en términos de esta guerra y seguirán ganando solo conducirá a una muerte innecesaria debido a la codicia del antiguo gobierno. Hemos visto a través de las acciones del antiguo gobierno cómo trataron al ex héroe profesional Aux, vimos lo que intentaron hacer con Inko Midoriya, vimos lo que encubrieron con respecto en Deavolver. Hemos visto las acciones que el antiguo gobierno había realizado y que se le permitiría continuar debido a su codicia. Es hora de que esta guerra termine y hago un llamado a todos los gobiernos de las prefecturas locales bajo el control del antiguo gobierno a que se rindan abiertamente al emperador verde para que esta guerra termine antes y podamos evitar más muertes. El momento de avanzar desde el antiguo sistema heroico es ahora y creo que el emperador verde realmente puede guiarnos, ya que ya hemos visto resultados en las prefecturas que inicialmente cayeron bajo su control, dijo All Might mientras daba un paso. Regresó y permitió que Nezu regresara al podio, pero nadie habló ya que todos estaban en shock. Izuku sabía que All Might iba a hacer una declaración, pero no sabía que sería así. Fue una declaración pública francamente condenatoria contra el antiguo gobierno y un apoyo abrumador general al lado verdante en la guerra. Izuku realmente se preguntaba cómo iban a reaccionar todos, porque las palabras de All Might tuvieron efectos en todo el mundo ya que era amado incluso en otros países. No hasta el punto de que fuera amado y querido en Japón, pero aún así fue bien recibido en otros países también. Después de unos momentos más, las preguntas comenzaron a llegar de izquierda a derecha. Nezu señaló a un reportero que estaba más tranquilo y le hicieron su pregunta. Director Nezu. All Might. ¿Podemos tomar esto como que OA se unirá a los Verdant en la guerra contra el antiguo gobierno? Preguntó el reportero y Nezu negó con la cabeza. No, OA no se unirá a la guerra. Haremos declaraciones públicas y nuestra postura es conocida, pero como podemos ver a través de las otras escuelas de héroes que cayeron bajo su control, no exigieron que los estudiantes o el personal se unieran a la guerra.
En cambio, los Verdant han dejado en claro que no quería que ciudadanos privados lucharan en la guerra de su lado, ya que quería mantener la muerte de civiles lo más baja posible en esta guerra. Como tal, no preveo que nos pida que hagamos eso. Nezu dijo antes de señalar a otro reportero. Le preguntaron si intentarían la liberación de otros prisioneros. En este momento, la OA no está en condiciones de negociar por ellos, ya que solo puedo garantizarle a Verdant Emperor que mis estudiantes no volverán a unirse al lado del gobierno en la guerra, explicó Nezu a los periodistas mientras todos seguían haciendo diferentes preguntas. Una pregunta era si la OA exigiría a sus estudiantes, que todavía están en el frente de guerra, que regresen a la OA. En este momento, ya no tenemos ningún poder sobre dichos estudiantes. Estos estudiantes habían elegido unirse a la guerra por su cuenta, ya que OA había ofrecido dejar que sus licencias provisionales expiraran, lo que habría impedido que el gobierno los pusiera en los frentes de guerra. Como tal, no puedo ayudarlos, ya que no informan a OA, sino al gobierno japonés. Recomendaría a cualquier estudiante de OA o a cualquiera que todavía luche por el gobierno que abandone la guerra si puede, pero no sé qué puede intentar hacer el gobierno si falla, ya que hemos visto que no tienen reparos en ejecutar civiles inocentes como se vio con Inko Midoriya. Nezu explicó mientras pintaba descaradamente al gobierno de Japón con una luz muy negativa que hizo reír a Izuku. Pronto la conferencia de prensa llegó a su fin y habían pasado algunas horas mientras Izuku estaba sentado en su oficina. Le había enviado un mensaje a Nezu diciéndole que estaba dispuesto a tener negociaciones en unos días, con lo que Nezu estuvo de acuerdo. Mientras Izuku estaba sentado en su oficina, sus guardias Verdant entraron para informarle que varios gobiernos de las prefecturas se habían puesto en contacto con las prefecturas bajo su control. Estas otras prefecturas estaban pidiendo una forma de comunicarse con el alto mando Verdant para ofrecer su rendición. Como tal, las prefecturas de Hokkaido, Aomori, Iwate y Aikita habían llamado a rendirse al Emperador Verde, lo que tenía sentido en la mente de Izuku ya que eran a ellos a quienes ya se habían acercado físicamente. El discurso de All Might debe haberlos inclinado a rendirse, pensó Izuku. Corrían algunos rumores de que algunas prefecturas como Niigata, Toyama, Gunma y otras querían rendirse, pero estaban demasiado cerca de las fuerzas gubernamentales para considerar la posibilidad de rendirse por temor a represalias por parte del gobierno, lo cual tenía sentido. Aún no había noticias de las otras prefecturas, pero también habían pasado solo unas horas desde la conferencia de prensa. Póngase en contacto con los que quieren rendirse y haga que lo anuncien públicamente. En el momento en que lo hagan, trasladaremos fuerzas hacia ellos para establecer una línea de defensa en la parte inferior de Akita e Iwate con algunas fuerzas distribuidas por las prefecturas para estabilizar nuestro control cuando comenzamos los cambios de ley. También necesitamos seleccionar nuevos miembros del gobierno para unirse a la dieta para esas prefecturas durante los periodos iniciales. Ordenó Izuku y todos asintieron con la cabeza. En general, Izuku estaba feliz porque si esas prefecturas se rindieran, entonces Izuku podría tomar mucha más tierra sin desperdiciar vidas humanas. Una vez que estabilizaran el control, Izuku podría avanzar hacia el sur desde Akita e Iwate para ganar la mayor parte de la Tierra Amarilla y prepararse para poner fin a la guerra de una vez por todas. Tal como estaban las cosas, la única prefectura que Izuku temía tener que tomar por la fuerza sería la propia Tokio, que es donde el antiguo gobierno todavía se encuentra incluso con el antiguo edificio de la dieta bajo control Verdant, lo que todavía era divertido para Izuku. Solo podemos esperar y ver qué efectos tiene la rendición de la OA en esta guerra, pero hasta ahora todo pinta bien para nosotros, pensó Izuku mientras se levantaba y caminaba alrededor de la base principal. Ahora, te preguntarás, ¿dónde se encuentra la base principal de la organización Verdant? Bueno, en realidad se encuentra en Tokio. Izuku siempre disfrutó de la ironía en su máxima expresión, y cuando se mudaron de la base original cuando comenzaron, él había comprado un edificio alto en Tokio con parte del dinero que había comprado. Ahora bien, estar en Tokio no es la parte irónica de la razón por la que es gracioso.
No, se debe al hecho de que el edificio que Izuku había comprado era un antiguo hospital que se estaba vendiendo y que se encuentra justo detrás del edificio real de los primeros ministros de Japón, que está justo al lado del edificio de la Dieta Nacional. Izuku hizo que todo el edificio fuera reconvertido por trabajadores reales y personas reales no asociadas con él, pero había un área subterránea donde se encuentra la base principal de los Verdant. Arriba se convirtió en un edificio de oficinas que se vendió a numerosas empresas que Izuku había creado con diferentes nombres, donde contrató a los miembros de los Verdant sin antecedentes penales. Estas personas realizaban negocios legítimos para ayudar a generar ingresos para la organización, pero nunca se contrató a terceros para estas empresas para garantizar que nadie encontrara la base o avisara al gobierno. Esta es la razón por la que el gobierno nunca podría ganar al final en la mente de Izuku, ya que ni siquiera podían encontrar la base principal de su enemigo que estaba justo al lado de sus edificios gubernamentales más importantes. De todos modos, Izuku estaba caminando por la sección subterránea y viendo cómo estaban todos. Izuku siempre estuvo contento de que sus miembros se sintieran lo suficientemente cómodos como para acercarse a él con cualquier problema, aunque la mayoría de ellos ahora utilizan los canales adecuados, ya que Izuku está ocupado liderando la guerra y las prefecturas bajo su control. Algunos todavía le hablan cuando camina, pero la mayoría simplemente baja ligeramente la cabeza cuando pasa. Ya casi llegamos, ya que podemos avanzar hacia un futuro mejor, así que por favor esperen un poco más, mi gente. Pensó Izuku mientras pasaba junto a todos con una sonrisa en su rostro. Eso fue algo que Izuku siempre tuvo en mente durante toda esta guerra. Esta guerra no fue solo porque quería desechar el viejo sistema por el dolor que le causaba. No, quería tirarlo debido a la gran cantidad de personas perjudicadas y se alegraba de que todos pudieran sonreír tan alegremente debido a sus acciones.